Arrancamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, aquí otra vez, como cada martes, nos encontramos. Hoy les quiero platicar, hoy me encuentro con una invitada muy especial, que es Cori, la famosísima Cori, que bueno, pues su nombre completo es Rocío del Coral Rocha Márquez. Les voy a platicar quién es ella, ya después se va a presentar también ella con sus actividades y con su currículum, pero bueno, yo les quiero platicar que ella es pasante de pedagogía por la UPN, directora de Parakarate, prekarate de la organización Kazoku wa Karate Do y entrenadora de Parakarate. Es también precursora del Departamento de Deporte Adaptado en INDEREC, fue promotora de las Academias de Deporte Paralímpico del municipio de Querétaro en la pasada administración. Es comisionada de Parakarate en el estado y miembro de la Comisión de Parakarate de la Federación Mexicana de Karate. Actualmente es la consejera propietaria del Consejo Temático de Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad en el municipio de Querétaro y la secretaria general del Consejo Municipal de Deporte Adaptado y asesora deportiva de la Asociación de Deportistas para Personas con Discapacidad Auditiva del estado de Querétaro, AC. Ahora, yo les quiero platicar, bueno, pues hoy ¿por qué estamos platicando de este tema? Este tema, bueno, tiene que ser, no es un tema de gusto, es un tema que tiene que estar hoy en el imaginario público por tratarse de un tema tan sensible como es la inclusión, como es el atender a personas con alguna discapacidad. Yo hoy como regidor formo parte también de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, por lo cual también soy integrante del consejo del cual preside de alguna manera Cori, de atención a personas con discapacidad, y bueno, hemos ya estado participando en muchas actividades en conjunto, incluso sacamos el reglamento del cual ahorita nos vas a platicar, Cori, el reglamento, y bueno, hemos venido trabajando de la mano del INUPRED y de ustedes en estos casi 2 años que ya llevamos aquí en esta administración. Y bueno, pues me gustaría que te presentaras, Cori, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, la verdad es que estamos súper contentos, es un tema súper sensible, pero también súper complicado. Para mí, por ejemplo, contar un poquito mi experiencia de cuando yo llegué a esto, no es fácil ni siquiera a veces el cómo involucrarte, el cómo incluirte, el cómo expresarte, cometemos muchos errores, y todo es por ignorancia, y bueno, pues el chiste es empezar a acercar y a sensibilizar todos estos temas. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor sociedad, una sociedad inclusiva, que es lo que se está buscando al final, ¿no? Cori, pues buenos días, bienvenida y gracias. Gracias, buenos días a todos, gracias regidor por la invitación. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Cori Rocha, como la mayoría me conoce, consejera propietaria, pero algo importante, mamá de un chico con discapacidad. Bueno, ya no es un chico, ya Miguel es un adulto de casi 30 años, pero los hijos nunca dejarán de ser de nuestros hijos, nuestros pequeños. Incluirme en todas estas actividades mencionadas me lleva precisamente por mejorar la calidad de vida de Miguel, pero no solo de él, sino de todo su entorno, de todos aquellos chicos con alguna discapacidad, en este caso Miguel discapacidad auditiva, pero con todos esos chicos que sus mamás no saben a dónde dirigirse, qué puerta tocar, a dónde acercarse para mejorar la calidad de vida de sus hijos, ¿no? Darles ese acompañamiento que por derecho, por el simple hecho de ser una persona, se tiene. Es difícil, y bien lo decías al principio, regidor, esta cuestión de cómo me dirijo a ellos. Pues antiguamente o en la actualidad seguimos diciendo personas discapacitadas, inclusive ellos mismos, sobre todo los adultos, tienen como muy grabado somos personas discapacitadas o somos personas minusválidas. También ese término, ¿no? Que era horrible. Sí, porque si hablamos de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, tenemos que anteponer el término de personas por el simple hecho de serlo. Entonces, a esto le aunamos persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz, persona con alguna debilidad visual, persona ciega, o sea, anteponer
el persona y no decirle el ciego, el sordo, que en realidad a veces ellos, sobre todo los que escuchan, lo oyen y ellos ya para ellos es a veces hasta una cuestión de broma el que les digan ciegos, ¿no? O sea, tú cuando te diriges, por ejemplo, a una persona ciega y te vas a despedir y le dices, mañana nos vemos, y te quedas así de, o sea, ya le dije nos vemos y no ve, ¿no? Entonces, pero de verdad ellos lo toman con un sentido del humor, pero eso también ha llevado a que ellos mismos nos eduquen para saber cómo dirigirnos a ellos. Y es importante... Vaya, pero a ver, me atrevo a interrumpir, también se vale, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. Porque yo lo he vivido, yo lo he padecido incluso. A veces, y mi papá me decía de chavito, hay que castigar no la ignorancia, hay que castigar la desobediencia. En este caso, muchas personas cometemos errores por ignorancia, no por gachos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues también un poquito ahí de que la evolución sea paso a paso, ¿no? Sí, y esto parte precisamente desde toda esta participación que se tiene en los diferentes consejos o los institutos como INUPRED, es en el caso de ustedes, servidores públicos, es orientarlos, es capacitarlos para saber cómo dirigirse, en este caso que ustedes tienen mucho contacto con la ciudadanía, cómo me voy a dirigir a ellos, qué palabra o qué término es el correcto a dirigirme hacia ellos, porque, bueno, pues a lo mejor en la calle es muy común, pasa mucho con los de chicos de síndrome de Down, con los niños de síndrome de Down. Alguien ve a un niño con síndrome de Down y está enfermito, ¿no? Entonces, a las mamás, a veces eso nos llega a molestar y a veces la contestación de la mamá es, mi hijo no está enfermo, simplemente tiene una condición de vida diferente a la tuya. O cuántas veces hemos visto que las mamás van con sus hijos y le dices, no te acerques, porque están en la idea que a lo mejor se contagia lo que tiene el niño, ¿no? Y es triste, pero sí hemos estado cambiando, sí hemos estado evolucionando, y toda esta participación ciudadana que se tiene en los diferentes consejos es eso, es eliminar esa discriminación que se tiene en general a las personas con discapacidad. Gracias, Cori. Mira, ahora les quiero dar algunos datos de personas con discapacidad en el mundo para que después, este programa se llama Escuchando Más, nos equivocamos menos. Es una frase que yo tengo, Cori, que me gusta mucho y que como servidor público en mis 25 años he ido aprendiendo. No es algo no es algo que te enseñan en la escuela, es algo que aprendes en el día a día. Decido esto. No, escucha, entre más seamos los que decidimos, quizá la decisión sea la más inteligente y la más adecuada. Entonces, bueno, pues yo por eso trato aquí como político y como servidor público, de escuchar a los que saben y no tratar de uno saber de todo. Escucho, aprendo y vamos evolucionando. Entonces ahorita te quisiera yo hacer ciertas preguntas de la visión de ciudad que queremos, en términos de ser de una ciudad incluyente. Pero para esto, bueno, pues sí dar los datos que es importante que conozcamos para que nos sensibilicemos, seamos empáticos en este tema de cómo estamos, ¿no? Mira, de entrada, pues les quiero decir, en el 2020, el último censo que se hizo en este sentido, según la Organización Mundial de Salud, hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. 1.000 millones de personas, somos 7.000. Estamos hablando aquí, pues, para las matemáticas no soy tan bueno, pero tampoco tan malo, estamos hablando de un 14% más o menos. Por ejemplo, a 15 dice aquí, ¿no? Casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia. En México, en 2020, hay 6.179.000 personas con algún tipo de discapacidad, el 4.9% de la población total del país. No sé a qué corresponda que baje tanto, que baje más de un 10% en México, con el mundo, o quizás sea nuestro sistema para identificar a las personas con discapacidad. Ahí quisiera interrumpirte. ¿Qué pasa con el INEGI? Las preguntas están basadas o son de manera muy global. En el INEGI, llegan y te tocan a tu puerta, a excepción de que tú les digas, tengo un hijo con discapacidad o aquí vive una persona con discapacidad, ellos se saltan las preguntas. Esa es una.
y las dos te dicen, se puede vestir, se puede comunicar y se vale por sí solo. Entonces, a ver, comunicar, por ejemplo, el mío, pues sí se viste solo, sí se puede valer por sí mismo, pero no se puede comunicar. Ellos hablan, la cuestión de la comunicación oral. Miguel no tiene comunicación oral. Entonces, son como muy ambiguas están basadas en las preguntas de Washington, organismos internacionales, pero o sea, no te dicen, a ver, ¿tu hijo es sordo? Sí. ¿Tu hijo tiene problemas motrices? ¿Tu hijo es ciego? ¿Es débil visual? ¿Tiene algún problema intelectual? Por ejemplo, ahorita a raíz de la pandemia, esta situación de lo psicosocial es considerado ya una discapacidad. Okay. Y es algo que, bueno, en esa reforma que mencionaba el regidor del reglamento fue algo que se consideró en el municipio de Querétaro. O sea, la cuestión psicosocial ya está catalogada, al menos en el reglamento del municipio de Querétaro, como una discapacidad. Entonces, los datos precisos de cuántos sordos, cuántos ciegos, cuántos débiles visuales no son tan exactos, porque las preguntas que se hacen en los censos no son tan específicas. Se puede comunicar solo, pero, o sea, vienen 3 preguntas en una. Entonces dices, bueno, esta sí, pero esta no. Entonces, como para dónde lo catalogo ya haciendo estadística. O sea, entonces la tendencia varía por el sistema, no porque Exacto. realmente hay una diferencia por tan grande entre el mundo y México, ¿no? Exacto. Ok, mira, termino con los datos. Ahorita nos platicas un poquito del reglamento, que lo diseñamos, lo construimos de la mano de ustedes, e incluso más bien de ustedes, y nosotros le dimos la forma técnica para que corresponda a un reglamento, pero el contenido lo pusieron ustedes, ¿no? Bueno, de ese 4.9 del total del país que se tiene identificado en México, hay datos aquí, por ejemplo, 53% son mujeres, 47% hombres. El 10% son niñas y niños y adolescentes de 0 a 14 años. 9.8 son jóvenes de 15 a 29 años. El 30% son personas adultas de 30 a 59 y el 50% son adultas mayores de 60 años. Me imagino que esto obedece a temas degenerativos, accidentes, que por eso las personas de mayor edad significan el 50% de toda esta población, ¿no? Exacto, porque bueno, llega a una edad cronológica donde la discapacidad, por el mismo funcionamiento que hay del cuerpo, bueno, llega a la discapacidad. No es que quieran tener, o sea, y también aunado esto, en México en general, ha crecido mucho esta cuestión de la discapacidad en jóvenes, debido a los accidentes, sobre todo eso, ¿no? Entonces, esto ha incrementado que jóvenes, porque no vamos lejos, aquí en el municipio ha habido muchos accidentes de chicos en estado de ebriedad de 16 años, donde pierden una pierna, donde pierden alguno de los miembros inferiores, superiores, inclusive pierden la vida. Entonces, eso ocasiona que la discapacidad aumente. O sea, realmente no podría dar un dato exacto de cuántas personas nacen con discapacidad, hablando de cuestiones genéticas o de cuestiones, bueno, hereditarias. Por ejemplo, en el caso de Miguel, él no es sordo de nacimiento, él es sordo por un medicamento mal administrado por parte del pediatra. Entonces ahí dices, ¿qué hago, no? ¿Eso es lo que pasó? En el caso de Miguel, sí, fíjate que fue muy curioso la pérdida auditiva. Miguel es del 93. Entre el 90 y 97, 98, en ese periodo que fueron muchos años, hubo muchos niños con pérdidas auditivas por medicamentos mal administrados. En este caso, garamicina, que fue un medicamento que, bueno, pues quitaron del mercado cuando empezaron a ver que, bueno, el incremento de niños sordos era mucho. O sea, se investigó, había muchos niños con meningitis que les daban ese medicamento y perdieron la audición. Entonces, son niños que habían nacido bien, pero pues tú como mamá te dicen, oye, tu hijo está enfermo, llévalo al pediatra, pero el pediatra te dice, oiga señora, este es el medicamento
con esta frecuencia, en estas dosis, tú no eres médico. Tú le das el medicamento a tu hijo. Confías. Exacto. Y entonces, al paso de los meses te das cuenta que ese medicamento, en el caso de Miguel, provocó infarto auditivo en ambos oídos. Uf. Bueno, qué lamentable, pero bueno. Pues así es esto, Cori. Oye, pues termino con los datos y entonces Claro. empezamos, le entramos un poquito al tema que nos platiques del reglamento, Claro. en qué beneficia a toda esta comunidad y a la ciudad en general, y bueno, pues la visión que tenemos, ¿no? Ahora vamos ya les platiqué un poquito del mundo, de nuestro país. Querétaro. En Querétaro, estado, existen alrededor de 355,000 personas que representan el 15% con algún tipo de discapacidad, según INEGI, en 2020. El 42.5% se deben a enfermedades, el 32.5% por edad avanzada, el 10.5% por nacimiento y el 8.6% por accidente, lo que mencionabas hace ratito. Yo me acuerdo que en diciembre, por parte de la administración municipal, nos pidieron a muchos servidores públicos subir un video con una campaña de no te pases con el alcohol, ¿no? Debido a la cantidad de muertes que está provocando más muertes que las enfermedades, el tema de los accidentes del trabajo. Entonces, pues bueno, ahí un tema a considerar, y además, bueno, pues ahora lo vemos aquí, 8.6% son por accidente. Y en el municipio de Querétaro, la población con algún tipo de discapacidad o de limitación es de 150,536 personas, el 14.33% de la población. Ahora, terminando estos datos, Cori, pues ahora sí me gustaría que nos platique, te quiero hacer algunas preguntas que seguramente son de interés general, muchas dudas que deben tener las personas que nos van a ver y o que nos están viendo, y bueno, pues así poder ir involucrando. Yo siempre he sido un convencido de que todo este tipo, que no le puedo llamar movimiento quizá, pero todo este tipo de evolución social que tenemos que ir teniendo, es más fácil combatirla con todos, es más fácil. Claro. Hay ciertos movimientos que sí son más radicales y que enfrentan y no buscan la alianza. Oye, hombre, vente, te invito. Oye, el tema del LGBT, oye, te invito, no estoy en contra de ti, te invito a que me comprendas para que vayamos juntos, rememos para el mismo lado. Claro. Este tema, me parece que también es de suma importancia que lo hagamos en este sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos, para que exista esa empatía y nos acompañemos todos en esta sensibilización, en esta evolución social, ¿no? Yo creo que una parte importante es la suma de voluntades. O sea, en efecto, hay inclusive organizaciones, consejos, que dicen, somos nosotros. Sí, a mí me queda muy claro que dentro de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad se dice nada de nosotros y nosotros. Sí tenemos que considerar o tomar en cuenta las opiniones, los puntos de vista de las personas con discapacidad, pero también de todos aquellos que vivimos, en este caso el 24/7 con ellos. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces yo creo que la suma de voluntades nos va a llevar a cambiar o a tener, como bien lo decías, Marco, la ciudad que queremos, una ciudad en realidad inclusiva. Claro, exactamente, sí. Pues qué bueno que lo dices, porque sí, ustedes son quienes lo viven día a día, pero con la ayuda de todos. Yo siempre he hecho el barco, si todos agarramos nuestro remo, avanza mucho más rápido y vamos a llegar siempre a mejor puerto, ¿no? Entonces se trata de hacer parte, de que hagamos todos parte, nosotros hagamos parte de esto. A ver, ahora, el reglamento, platícanos, Cori, ¿qué en el reglamento tiene una valía importante? ¿Qué es distinto al pasado? ¿Por qué es mejor que el pasado? ¿En qué va a ser mejor Querétaro gracias a este reglamento? Mira, el reglamento anterior se aprobó en 2017 y ahora, bueno, yo tomé las riendas del consejo temático el año pasado, en mayo, o sea, hace exactamente un año, donde ya había el reglamento, pero había muchos espacios, muchos huecos, entre eso que te comentaba hace rato. La discapacidad psicosocial a raíz de la pandemia, esta cuestión de la discapacidad psicosocial, el miedo a salir, el miedo a no convivir, el miedo a esto, de verdad provocó que se considerara dentro del reglamento que no existía. A ver, explícanos bien qué es lo psicosocial. O sea, aquella enfermedad, cuando a nosotros nos encierran
en la pandemia. Entonces, el miedo a salir, y a la fecha, hay mucha gente que no se atreve todavía a salir de su casa. Sí, hay gente que te saluda ahí con miedo. Sí, y te da la mano y en ese momento se pone gel. Entonces, así, vamos a una reunión y bueno, sí, pero yo aquí y ustedes hasta ahí, o sea, de verdad, esta cuestión del miedo otra vez a tener esa relación social como había antes, para muchas personas, de verdad, les produce una ansiedad enorme y prefieren quedarse en sus casas que salir y tener esa convivencia que antes se tenía. O sea, de verdad, hay gente que me ha tocado, o sea, saludarla y pues le extiendes la mano y de verdad le extiendes la mano y literal saca de su bolso gel y así tú así de, bueno, o sea, pero son problemas que se generaron a raíz de esta pandemia. Por eso el reglamento 2017 pues no consideraba a las personas con alguna alteración psicosocial dentro de la discapacidad, porque resulta ser discapacitante, o sea, de verdad, gente que no se atreve a dar un paso afuera de su cuarto. O sea, de verdad, entonces, eso pues, sí, yo sabemos que hubo trabajo en casa, escuela en casa, o sea, muchas cosas, pero ahora prefieren quedarse 1000 veces en su casa a salir a exponerse a algo que pues que está ahí, que llegó para desafortunadamente quedarse, pero que ahora, bueno, pues con los avances de la ciencia y de la medicina sabemos por dónde atacarlos y en este momento a ti o a mí nos da COVID, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad que hay gente que aún sabiendo y conociendo esos avances prefiere quedarse en casa. Otro dato importante, eran considerados los animales, les decían animales de acompañamiento. Uh-huh. Entonces, ese nombre se cambió por animales de asistencia, porque realmente lo que hacen es dar una asistencia emocional a las personas. Porque, bueno, estaban considerados sobre todo los animales, los perros, de manera muy particular, que acompañan a una persona ciega. Pero... A ver, un paréntesis para ir avanzando. ¿Persona ciega está bien o con debilidad visual? Puede ser ciego o debilidad visual. Cualquiera de las dos es correcta. Pero anteponiendo el nombre persona. Okay. Porque es un ente jurídico. Okay. Entonces, como ente jurídico es persona antes de persona ciega o persona con debilidad visual. Que es lo mismo persona con debilidad auditiva que persona sorda, ¿también es correcto? Sí. ¿Y refiere a la misma discapacidad? Sí. Ok. Y bueno, pues tenías el perro de asistencia porque acompañaba a la persona ciega. Y bueno, ahora esta asistencia que les dan es emocional, porque inclusive hay conejos, hay otro tipo de animales que no solo son perros los que pueden dar una asistencia emocional a una persona, como un conejo. ¿Un conejo? Un conejo. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, un niño que tiene autismo, o sea, que está dentro de su mundo, el hecho de tener un conejo, yo conozco un niño que tiene un conejo, o sea, eso le da toda la tranquilidad para estar en un entorno. Y esto es importante que se dé a conocer dentro de ese reglamento, porque ¿qué pasa? Y me pasó, bueno, me vino más bien la pregunta hace casi 8 meses, 10 meses, a Miguel le dio pericarditis. Entonces tuvimos que trasladarlo al Hospital General. Y bueno, fue un me dejo entrar, no me dejo entrar, porque no había quien interpretara, pero me quedé pensando, ¿qué pasa con un niño que tiene alguna crisis o alguna enfermedad, que tiene un animal de asistencia y que lo necesita ahí? Entonces, sí, por eso es toda esta cuestión del reglamento, porque en un momento dado yo sí puedo permanecer en el hospital con mi hijo, con su conejo o con su perro ahí, y no, y esto no afectaría, bueno, pues el desarrollo pero bien lo dices, el desconocimiento no nos permite llegar a esos puntos. Dices, no,
o tu hijo, o el perro, o el conejo, o el animal que tenga. Entonces él se queda fuera, porque es un hospital. Pero también las personas que tienen un animal de asistencia saben que tienen que tener cierto cuidado, o sea, de verdad, creo que estaría a lo mejor más limpio el conejo que alguno de los hospitales que bien conocemos, y no en la ciudad, en general en el mundo, ¿no? Entonces, eso fueron unas de las, como de los datos más importantes que se cambiaron, y esto con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Eso es importante, porque normalmente, por ejemplo, yo como mamá de una persona con discapacidad, el apoyo es para él. Cuando en muchos casos, por ejemplo, vamos al caso de alguien, de una persona con discapacidad motriz que tiene que utilizar silla de ruedas. A lo mejor tiene que tener el apoyo o entrar a alguno de los programas del municipio, en este caso, que le permita a lo mejor ampliar el tamaño de las puertas de su casa, porque la silla pues, tiene ciertas medidas universales, y una puerta convencional donde tú y yo podemos entrar sin problema, ellos no. O sea, el modificar el que la puerta, en lugar de que abra para adentro, tenga que abrir para afuera, implica un gasto, y eso lo tiene que hacer la familia. Eso es otra de las cosas que se consideró dentro del reglamento: mejorar la calidad de vida no solo de la persona con discapacidad, sino también de la familia, que pudieran entrar precisamente a todos estos programas, porque hay uno que es de modificación de vivienda, donde, bueno, les pudieran ser parte de este programa para poder acondicionar la casa en la que vive con su familia, porque no todos viven solos. Claro, sí. O sea, muchos, no muchos, porque también en muchas ocasiones la necesidad de progresar, de no... Es increíble, quienes convivimos con personas con discapacidad, nos damos cuenta que no tiene límites. O sea, si tú lo dejas encerrado aquí, él busca la forma de entrar, salir, subir, bajar. Resuelven. Ellos resuelven, pero en este caso, bueno, nosotros como consejo, ustedes como autoridades, pues yo creo que esa suma de voluntades que platicabas en un momento nos puede dar la posibilidad de facilitarles la vida, no de regalárselas, de facilitárselas, porque también es, o muchas personas están en el entendido, es, si soy una persona con discapacidad, lejos de pedirte exijo. Me deben. O sea, como tengo, entonces, tengo discapacidad, me tienes que dar una beca de transporte, de la escuela, para bla, bla, bla. O sea, sí, pero muchas personas con discapacidad lo ganan y muchas solo estiran la mano. Oye, pero te voy a platicar, Cori, no manches. Estoy apoyando un equipo que se llama Gallos Smiling. Subo un video en mis redes sociales y un tipo con el cual sí me puse a contestarle, porque de verdad me pareció lamentable. Jaja, ¿por qué pedí el apoyo? Quieren ir a un torneo a Cancún, y de Querétaro tenemos 2 aerolíneas que viajan a Cancún. Entonces hacemos un llamado, hacemos un video padre el domingo, haciendo un llamado a las aerolíneas a que se sumen. Este tipo me contesta y me dice, se pone risas, y le dije, ¿qué es lo chistoso del tema, no? ¿Qué? Pues es que el gobierno les tiene que dar el avión, ¿por qué él llamas a las aerolíneas a que apoyen? Dije, bueno, primero con paciencia le contesto al tipo, no, bueno, pues porque creo que la suma de voluntades hace que todo avance mejor, el gobierno sí hace su parte, también no alcanza para todos, y las aerolíneas también finalmente pues pueden aportar. Y le dije, y si te vas a preguntar, porque ya sé a dónde vas a ir, a criticar al político, como es el deporte de muchas personas, dije, yo ya aporté, yo estoy haciendo mi parte, he aportado lana, estoy aportando mi tiempo, el acompañamiento, toco puertas, abro algunas no se pueden, en fin. También el movimiento a veces sí es cierto lo que dices, aquí este tipo fue el ciudadano que cree que el gobierno está obligado, pero a veces también la persona con discapacidad también exige. Es que a mí no me han dado nada. Espérame, a ver, vamos viendo cómo podemos hacer algo en conjunto, porque el gobierno tiene que atender a 1 millón de queretanos, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Pero bueno, pues por eso para mí la relevancia de que estemos hoy aquí platicando, para que la suma de todas voluntades, como ya se ha dicho varias veces, nos lleve a lo que buscamos, ¿no?
te quiero hacer unas preguntas, porque de repente nos encontramos. Voy a poner el ejemplo a lo mejor más sencillo que hay, pero es el que al menos sí vivimos en el día a día, porque casi día a día nos subimos en un coche y vamos a un lugar con estacionamiento. Y entonces está el lugar para personas con discapacidad ahí, y vemos que llega algún gandalla o alguna gandalla y se aplasta. Y yo soy de los corajudos que veo a ver quién se baja. Y soy de los que le digo, oiga, y en eso cojean, ¿no? O sea, le inflan la panza, entonces ya estoy embarazada, ¿no? O sea, digo, hay mil mañas, entonces... Sí, es la inflamación en la tarde, ¿no? Sí, panza normal, ¿no? Entonces sí, hago corajes, oiga, pero es que mi hijo, pues trae una uña rota. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tipo de discapacidad existen? ¿Qué tipo de discapacidad existen? Que sean consideradas en ámbitos oficiales. Mira, las discapacidades oficiales hay una variedad enorme, pero así como las clasificadas a nivel universal son las motrices, las sensoriales, que son ceguera, disminución por ejemplo, yo podría considerar una persona con discapacidad, la disminución de la visión. Ok. Las personas con problemas intelectuales o con problemas mentales. Ok, y a ver, una duda. Si una persona tiene un problema motriz en su extremidad, en el brazo izquierdo, ¿no? Es derecha, puede escribir, puede comer, y la discapacidad además es un poquito nada más que se le compliquen ciertos movimientos, cierta coordinación. ¿Esa es considerada una discapacidad? Sí. Pero ahora, ¿cómo las clasifican? Porque entonces me regresaría un poquito a decir qué es una discapacidad. ¿Qué es considerada una discapacidad? Porque dices, bueno, a esa persona le afecta muy, muy poco. Oye, tú no sabes qué tanto le afecta. Sí, no lo sé. Pero a la vista pareciera que es muy poco contra otras discapacidades que dices, te agacha, ¿no? O sea... suele suceder, mira, de manera muy particular, no hablemos de esa. ¿Qué pasa con los sordos? Ajá. Muchas veces los sordos no son considerados como dentro de una discapacidad, o sea, en eventos de gobierno, a excepción de que haya una persona intérprete que haga lengua de señas, sabrás que dentro del público hay una persona sorda, o 2, o 3, o 10. Pero muchas veces hay personas sordas y no o sea, la persona te dice es una persona con discapacidad y te vas a ciegos y silla de ruedas. ¿Cierto? A lo mejor alguien con síndrome de Down también sí es. Pero, o sea, encasillas esto y no solo es esto en apariencia y del día a día. Vámonos a las cuestiones deportivas internacionales. O sea, por ejemplo, y es una de mis misiones, de mis metas, que gracias, ya lo comentaré más adelante en esta charla que tenemos, es darle esa visibilidad a la comunidad sorda, porque siempre están los convencionales, los paralímpicos y atrás los sordos. Cuando el movimiento olímpico de los sordos nació en 1928, antes del movimiento internacional paralímpico. Cuando nace dicen, bueno, pues, ¿por qué no como dicen aquí en Querétaro, júntame, ¿no? ¿Por qué no lo juntan? No, porque las personas con discapacidad auditiva, en este caso sensorial, tú la ves y dices, ¿dónde está la discapacidad? Pero en realidad sí la hay, pero no es visible a simple vista. Entonces, ahí ya hay un antes, y entonces están los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos y los Juegos Sordolímpicos. Okay. Entonces, normalmente eso es lo que hacemos. Cuando decimos una persona con discapacidad, te refieres, inclusive el símbolo universal de la discapacidad es una persona en silla de ruedas. Sí, bueno, incluso, sí, es el símbolo, claro. El símbolo, o sea, porque es como lo más marcado en una persona. Sobre todo en términos de accesibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, en relación a esto que decías del estacionamiento, es algo que también dentro del Consejo vamos a hacer una reforma precisamente a la entrega de esos tarjetones.
en el municipio. Porque, ¿qué pasa? Sí se los dan a las personas, por ejemplo, adultos mayores. Y es de entenderse que yo me tengo que estacionar aquí, porque aquí está la entrada del centro comercial, de la tienda y demás. Pero, ¿cuántas veces los familiares de las personas con discapacidad no utilizan ese consejo para hacerlo? Hace poco vivimos en el centro, ese ponernos en el zapato de otro, y de verdad muchas personas sin alguna condición se estacionan ahí o utilizan la placa con discapacidad o el tarjetón de persona con discapacidad. Me acaba de pasar, vi una persona, una señora, le dije, oiga, usted no lo... Me enseñó su placa y después se fue corriendo. Bueno, así pasa, Curi. A ver, ¿cuál es la discapacidad más frecuente? La discapacidad motriz. La motriz, La silla de motriz, ruedas que dices. sí, porque también está, vemos que, y lo comentábamos hace rato, los accidentes automovilísticos. Okay. Y hablo motriz no solamente de movilidad piernas, motriz a lo mejor amputación de alguna extremidad superior, ¿no? O algunos accidentes que dejan cuadrapléjico a una persona. Y también la cuestión de la edad, ¿no? O sea, estamos siendo un país y un estado donde cada vez hay más personas adultas mayores que tienen discapacidad propia de la edad. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, esta yo la voy a responder porque ya aprendí. ¿Cuál es la forma correcta de nombrar a las personas con alguna discapacidad? Siempre anteponiendo persona. Sí. Ese es como lo ente adecuado. porque tienen esta entidad jurídica, ¿no? De persona. Claro, no son personas. O sea, eso es algo muy básico, ¿ven? Pero ya, para que vean que escuchando más nos equivocamos menos. Ahora, ¿cuáles son los retos o las... Bueno, no, más bien yo lo que preguntaría es, ¿cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en todo tipo de ámbitos? Mira, yo creo que una de las principales barreras que se enfrentan las personas con discapacidad es la ignorancia del resto desde cómo tratarlas, cómo dirigirse a ellas, porque dentro de este reglamento, regresando un poquito, es cómo me expreso ante ellos. Y yo recuerdo que en una de las sesiones que tuvimos, uno de los consejeros, que es el regidor también, miembro de esta comisión a la que perteneces, su papá tiene discapacidad, y él mismo decía, es que, pues o sea, siempre ha sido como, o lo hemos manejado como discapacitado. Y entonces, cuando ustedes se integran, bien lo dices, empiezo a saber cómo tratarlos. Los retos, bueno, son muchos. En el caso de algunas personas, y no precisamente sordas, la cuestión de la comunicación. O sea, ¿cómo me voy a dirigir a ellos? Tanto el INUPRED como el Consejo, bueno, ha planteado capacitarlos a ustedes, por ejemplo, en lengua de señas. Y no precisamente para establecer una comunicación, sino precisamente para saber, por lo menos, decirle, fue a la derecha, es a la izquierda, es arriba, es abajo. Los retos son muchos. Las mamás que tenemos un hijo con discapacidad, no solo es la cuestión de un apoyo, sino es una cuestión también escolar. Por ejemplo, en el caso de Miguel, no ha podido entrar a la UAC, porque a pesar de que hay un programa, no caben. Porque esto implica que la UAC o alguna institución, porque de verdad en esa lucha incansable me he sentado con los directores, más bien con los rectores de las universidades, y les he dicho, es que quiero tocar la puerta, pero no para Miguel, sino para todos los que hay atrás de él. Para todo lo que lo necesitan. Que necesitan tener una educación universitaria, pero te dicen, es que el presupuesto que tenemos no nos da para un intérprete. O sea, por ejemplo, en el caso de las personas con motricidad física, el transporte, o sea, es inaccesible. Los camiones del CRIC, pues sí tienen elevador, los suben y todo, pero son insuficientes. O sea, sí tratan de cubrir
todo el municipio, pero es imposible. Hay transporte, pero el acceso es, el pago pues es caro. Y tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad no solo es eso, o sea, la condición de tener discapacidad implica muchas cosas, enfermedades que les genera, por ejemplo, a muchos estar sentados en una silla de ruedas, la ropa. Pues son muchos, sin duda. Cori, se nos está acabando el tiempo. Yo te quiero primero proponer que hagamos una segunda parte. De hecho, mencionó Cori hace ratito a mi compañero regidor, que es quien preside incluso la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, que es Carlos Abacuca, al cual le mandamos un saludo, porque también además ha sido solidario en el tema. Hemos estado jalando bien los dos ahí en este tema. Entonces, mi Charlie, a la próxima nos acompañas. Y para finalizar, bueno, independientemente que hagamos una segunda parte, quiero dejarte una última pregunta y hacer una reflexión, y con eso terminamos. ¿Te parece bien? Yo la pregunta que te quiero hacer, y ya después yo termino con mis reflexiones, ¿cómo está Querétaro en términos de inclusión, en términos de accesibilidad? Tenemos una ciudad que va avanzando bien, como autoridad y las medidas que se están tomando, y como sociedad. Como sociedad, ¿estamos avanzando o no tanto? A ver, cuéntame eso. Mira, es un proceso lento, pero sí se ha notado el cambio que en general en el municipio se está dando a la inclusión. De verdad, ese término de la ciudad que queremos va avanzando, pero nos falta mucho. Hay programas que se hacen, pero no se han considerado a las personas con discapacidad. Entonces, programas deportivos, programas culturales, movilidad, muchas cosas, pero que no se toma en cuenta a la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú les dices, oye, hay una carrera deportiva X y consideraste a las personas con discapacidad? Y te dicen, ¿y ellas pueden correr? Y tú así de, sí. Sí. O sea, ¿ellas pueden nadar? Sí. O sea, de verdad, trabajar y convivir con ellos es darte cuenta que si hoy te levantaste con un dolor de cabeza y ellos te dicen, oye, yo no tengo una pierna y no tengo un brazo y me subo al camión con mis muletas, voy y vengo, y sí estamos avanzando, sí se están tomando cosas en cuenta, pero pues es un proceso, es esa suma de voluntades que bien hablábamos, de ciudadanía, gobierno o servidores públicos que le están apostando a esta inclusión, porque antes había solo una integración. O sea, ok, sí, yo te doy trabajo, pero bueno, ahí te tengo sentadito, ¿no? Porque, pues, es un favor. Exacto, ¿no? Pero ahora sí se está cambiando poco a poco esta cuestión de incluir a personas con alguna discapacidad, inclusive en algunas secretarías e institutos dentro del mismo municipio, que bueno, pues les están dando la oportunidad, y de verdad que ellos, el acercarse a esas instituciones, elaborar en ellos, es un ejemplo para los que están ahí, porque para ellos es una oportunidad de oro el estar en Protección Civil, en INMOPRED, estar en la legislatura. De verdad para ellos es, porque además son mucho más productivos que una persona que, pues, llamémosle normal. El término normal no me gusta, No. porque todos en algún momento tenemos alguna discapacidad. O sea, el discapacidad es una capacidad diferente, y todos aquí podríamos decir que tenemos una discapacidad. Mis lentes, no tengo la capacidad para tejer, ¿no? O sea, muchas cosas. Para que vean a mí. Exacto, entonces, el término, por ejemplo, ahorita que acaban de terminar o están por terminar los Juegos para Panamericanos Juveniles, me encantó su hashtag que decía sin discapacidad, en lugar de discapacidad, decía sin discapacidad. Entonces dices, pues sí, porque realmente las personas con discapacidad tienen unos talentos. Sí. Desarrollan más, ¿verdad? Son muy perceptivos, o sea, y tú lo viviste y lo vamos a poder platicar en el siguiente programa,
todo esto que ocurrió en el evento que nació del Consejo de una Mirada a la Discapacidad, de todo esto que hicieron los chicos que participaron en el duatlón, que con gusto puedo decir que quedaron en 11, 10 y 12 lugar general, una pareja, bueno, las dos parejas, el otro chico quedó como en el 17, pero estamos hablando de chicos sordos y de chicos con parálisis cerebral que corrieron, que se subieron a la bicicleta, que corrieron 30 kilómetros, o sea, 30 en bici, 10 carrera, y tú dices, ¿y eso hicieron? Y tú dices, ¿dónde está la discapacidad entonces de los que llegaron al último? Cuando ellos tienen alguna discapacidad, a lo mejor los de sordos, dices, pues ¿cuál es la discapacidad para correr? No, o sea, no escuchan. Y entonces, eso de, por ejemplo, en las zonas de transición es muy importante eso, porque los pueden atropellar. Entonces, de verdad, pero ahí vamos. Estamos avanzando. Ahí vamos. Nos falta mucho por hacer, pero la suma de voluntades yo creo que sí nos va a llevar a un futuro no muy lejano, y un futuro que están cosechando esos chicos con discapacidad en este momento, a que el mundo cambie. Muy bien. Cori, se nos acaba el tiempo, nos vemos en la próxima. Yo quiero nada más terminar con una reflexión, o más bien una experiencia con reflexión. Yo en mis redes sociales constantemente estoy comunicando mis actividades. Es un buen canal de comunicación entre la sociedad y los servidores, ¿no? Y cuando recién empezamos en esto, hace más o menos un año, poquito más, hicimos un llamado, ya casi no había consejeros en el consejo. Tú todavía no eras, creo que Sí. ¿Ya eras? Sí. Cuando hicimos un llamado, hicimos una invitación a que se sumaran personas que les interesara el consejo. 40 personas en redes, yo voy, me interesa, es un tema. Bueno, les doy la fecha, la hora, no llegó una de esas personas. Yo siempre he sido un convencido y estoy haciendo un llamado diario a la participación ciudadana, porque como sociedad somos quejumbrosos, pero ahora que te pasan el remo, no, yo no quiero el remo, espérame, no, yo nada más me quejo, pero yo no quiero ayudar. Yo solo quiero. No, yo solo quiero ver cómo avanza el barco, Sí. pero a mí no me pasa el remo, yo me subo como capitán, ¿no? No, me parece que aquí lo que es nuevamente hacer un llamado a que se involucren, a que conozcan. Cori, ¿dónde te pueden encontrar personas o que tengan un familiar con alguna discapacidad, o que tengan la propia discapacidad, o que quieran sumarse a algún tipo de cosas? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo nos pueden encontrar? Y por mi parte, bueno, yo decirte, Cori, decirles a todos con quienes estamos trabajando en este tema, que van a seguir contando con un servidor para todo lo que podamos seguir abonando a esta causa. Y tú, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar para que se sumen? Mira, en el Consejo Temático de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad del municipio tenemos una página en Facebook que se llama Consejo de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad del municipio. Yo de manera particular, Cori Rocha Márquez, en Facebook, en Instagram también Cori Rocha, y bueno, de ahí es donde se pueden comunicar con nosotros. Y de verdad, el que ustedes se acerquen con nosotros y se sumen y se suban a este barco, no solo para sentarse y observar, sino también para apoyar e impulsar estos proyectos de inclusión a los habitantes de nuestro municipio, yo creo que va a hacer que esto cambie enormemente. Sí, pues bueno, pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Mis redes sociales también me pueden encontrar ahí, seguramente les van a aparecer aquí. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Claro. Gracias, Cori, y te aviso para el próximo programa. Excelente. Y aquí nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buen día.